¿Me oyen aquí? Sí. ¿Aquí no se traba? Por ahorita no. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Lo que quiero ver es la presentación porque no sé si sea mi internet o qué onda. No, es que generalmente Meet como que consume más información, o sea, es más tardado. No sé por qué se está trabando. Vamos a ver. Bueno, estábamos viendo. A ver, lo vemos acá. Compartir. Cargando. Pantalla. Vamos a ver. Um, ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Vamos a ver. Ah, yo lo que quería que viéramos nosotros en este momento. Vamos a ver. Era. ¿Les pueden mandar el link, por favor? A ver. Y tendríamos nosotros. Vamos a ver. Vigas rectangulares. Diseño de vigas rectangulares. Mm, Por favor, manden el link. Vamos a ver aquí. Nosotros tenemos. ah, ah, mm, ujú. Vamos a ver. Nosotros teníamos este objeto y entonces nosotros debemos de tener en mente dos cosas que son importantes para nosotros. Una era la condición en donde se coloca el refuerzo, que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro sistema. Vamos a ver, yo les dije que este elemento que tenemos aquí se va a deformar en una dirección. ¿Por qué? Porque es la zona en donde no tiene apoyos la libre del elemento, que sería la zona, tenemos esto, que sería la zona en donde las vigas no están colocadas.
que sería el tramo que va de aquí a acá y el tramo que comprende en esta zona también. Entonces ahí es donde se puede dar la flexión del elemento. Lo que yo quería que ustedes vieran es por qué se coloca o por qué se toma la decisión de colocar las vigas en el lado largo. Siempre que nosotros trabajemos o que hagamos nosotros algún elemento, lo que necesitamos siempre es colocar las varillas, colocar las vigas en la zona larga para que soporte la flexión de la losa en este tramo, mientras que permita que el otro elemento en el otro claro se pueda dar la flexión del mismo. Porque aquí, en esta condición, tendría yo que colocarle refuerzo en la parte corta del elemento en vez de hacerlo en la parte larga del elemento. A mí me conviene reforzar más en la zona corta que en la larga. Por eso es que las vigas se deben de colocar en este tipo de construcciones en el elemento largo. ¿Se entendió, Marcela? Está ahí. ¿Dónde está el micrófono? Sí. Ok, entonces, ¿dónde crees, Marcela, que me serviría más tener una losa en una dirección o en dos direcciones? Donde sea más largo el área de formación, ¿no? Pero ¿dónde iría yo por un método constructivo de una dirección o dos direcciones? Generalmente son en losas entre pisos, cuando son de dos direcciones. Vamos a ver. Las losas en una dirección se utilizarán en regiones donde exista un claro, libre, corto. Cuando a mí me conviene utilizar una losa ligera, losa en una dirección, será cuando exista un claro que sea muy corto en comparación del otro. Este sistema de una dirección me servirá en esas condiciones, pero no me servirá la losa en una dirección, no me servirá en el caso en el que yo utilice la losa de dos direcciones. La losa de dos direcciones se utilizará cuando tengamos claros en ambos sentidos de tamaños similares. Eso es lo que se debe de utilizar en una o en dos direcciones, dependiendo del elemento. Entonces, si yo tengo un claro, por ejemplo,
Si yo tengo un claro que sea mayor que otro, visiblemente, me convendrá tener una losa de una dirección si yo tengo, por ejemplo, un claro que mida, por ejemplo, 3 metros con otro claro que tenga 6 metros, lo voy a poner acá, me convendría utilizar visiblemente, vamos a ver, 6 metros, me convendría tener más una losa en una dirección que si los claros fueran de 5 y 6 metros cuando las distancias son muy similares. Entonces, vamos a ver, recuérdenlo muy bien, cuando yo tenga una estructura que tenga tamaños similares de una zona a otra o de un claro a otro, me convendrá una losa en dos direcciones, y cuando tenga un elemento que tenga un claro visiblemente más pequeño que el otro, estaré utilizando una losa en una dirección. ¿Estamos claros en eso? Pero otra vez, ¿cómo dijo? Cuando tú tengas una losa que tenga un claro muy menor que el otro claro, estaríamos hablando de que necesitarías una losa en una dirección. Por ejemplo, el caso que estamos poniendo ahí, si el claro si el claro de un lado es 3 y el del otro es 6, la diferencia entre los dos claros es muy grande y tendríamos que utilizar losa en una dirección. Mientras que si fuera, por ejemplo, un claro 5 metros y el otro claro 6 metros, el elemento sería mejor diseñarlo en dos direcciones. ¿Sí? Sí, sí quedó claro. Ahora vamos a explicar por qué. Una losa en una dirección, anótenle ahí, debe de tener un claro, un peralte mayor que las losas de dos direcciones. Entonces, anoten ahí, las losas de una dirección poseen un claro, un espesor, perdón, estoy con el claro aquí pensando. Las losas en una dirección deben poseer un espesor mayor que las losas en una dirección. ¿Sí? ¿Lo están anotando? ¿Deben tener qué, Inge? O sea, está Deben diciendo una losa de una dirección posee un espesor que las losas deben, de una dirección. las, ¿Será los, que las losas de una dirección deben poseer un espesor mayor que las losas de dos direcciones. Ya quedó, Inge, gracias. ¿Sí? Inge, ¿podrá repetirlo, por favor? Las losas de una dirección deben de poseer un espesor mayor que las losas de dos direcciones.
¿Y por qué son, o sea, porque son más como de mayor espesor? ¿Porque soportan más carga o cómo? Porque en una dirección se concentran los momentos en una zona. A ver, ¿me alcanzan a ver ustedes? ¿O tengo que quitar esto? ¿Sí me veo? ¿O no me veo? Si es una dirección, pasa esto. Si es dos direcciones, los momentos se hacen más pequeños, se flexiona menos la estructura, porque de los dos claros se está flexionando. Hace cuenta que se reparte mejor la flexión. Cuando tú haces una dirección, al evitar que en una zona se flexione, de la otra se flexiona más. Mientras que si tú lo haces en dos direcciones, se compensan. Ya la flexión se reparte en dos tramos y ya no es tan profunda en una sola región. Por eso es que el espesor es mayor. No sé si me expliqué. Sí, ya me entendí. Entonces, por eso, una losa en una dirección siempre tiene momentos más grandes. Por eso es que los claros no pueden ser muy grandes. Tenemos que utilizar claros pequeños. Es ahí que cuando les digo que la losa en una dirección solo se puede aplicar cuando tengamos un claro visiblemente menor que el otro. De tal manera que lo que hago yo es colocar o reforzar la estructura en el lado corto, que sería el de 3 metros. Entonces, como el espesor es muy grande, si es una losa en una dirección, si yo tuviera un claro de 6 metros, el espesor se incrementaría mucho. Y entonces es donde ya no se me vuelve confiable o desde un punto de vista económico utilizar ese tipo de refuerzo. Entonces una losa en una dirección no me va a convenir a mí si yo ya tengo claros de 5 o 6 metros libre, en donde ya la cantidad de acero que voy a necesitar es muy grande. Pero sí me va a convenir la losa en una dirección cuando los claros sean en algún lugar tan pequeño que el acero no sea tan difícil de diseñar. ¿Estamos claros? Sí. Sí, Sí. Lo van a recordar siempre esto. ¿Y Marcela lo vas a recordar? hasta que me mueran. Bueno, entonces esos son los criterios que tenemos que utilizar para diseñar una o dos direcciones. En este caso, que teníamos ahí nosotros, en el ejemplo que vimos en la viga, pues me conviene en una dirección. Vamos a ver qué otra cosa tengo que pensar yo al momento de hacer una dirección. Cuando yo hago una dirección, voy a tener la siguiente que analizar. En este caso que tenemos aquí, la decisión que se obtuvo o la decisión que se optó fue la de, al tener un claro que es visiblemente menor que el otro, pues lo que se opta es por tener la flexión en el lado corto del elemento. De tal manera que el refuerzo se debe de colocar en este tramo. Las varillas de refuerzo de la losa deben de colocarse en esta dirección que estoy dibujando. Así en toda la losa debemos de repetir este patrón. Pero la pregunta que les diría, del otro lado, ¿debería de llevar acero o no? Una losa en una dirección. Andrea, Como Yo digo del lado
Yo digo que sí, porque bueno, al menos en una clase nos dijeron que cuando el claro era menos, o sea, de 3 como máximo se ponía en una sola dirección. Aquí como los claros son de 4.5 y 4.8 se tendría que poner ¿Poner qué? refuerzo transversal, o sea, que sea de doble dirección. Mm, son dos cosas un poco diferentes. No es exactamente lo mismo. Que sea, y ahorita lo vamos a ver, que el elemento sea de una dirección, no implica que sea el único acero que vaya a llevar. ¿Se acuerdan que hay otro acero que se coloca a las estructuras? ¿O nada más el acero para refuerzo longitudinal? Temperatura. Temperatura. ¿Por qué, Efraín, se coloca el acero por temperatura? Para, para que no se, ¿cómo no se abra, no sé cómo decirlo, no se agriete. O sea, porque, o sea, el concreto tiende a unirse, ¿no? Entonces el acero de temperatura no te permite que se corte. Eh, el que les dibujé es el acero longitudinal, el refuerzo para la flexión. Pero como es una losa en una dirección, la cantidad de acero que se colocará para el refuerzo, pues no va a ser en los dos sentidos. De tal manera que aunque no sea una losa en dos sentidos, se debe colocar un refuerzo que bien lo dice Efraín, se llama refuerzo por temperatura. Este refuerzo se coloca en la zona contraria al refuerzo longitudinal para tratar de tomar los esfuerzos que se generan en el momento en el que cambia la temperatura dentro del concreto. Ustedes verán, o les pregunto a ustedes, imagínense que usted el día de mañana engorda 30 kilos y luego pasado mañana baja esos 30 kilos. ¿Qué pasa con su piel? Se estira. Pero Bueno, ya, Hacen estrías. tiene deformación. ¿y qué? Pero no te va a quedar muy bien, ¿no? La piel. Hacen estrías. No, pero aparte imagínate que subiste y luego lo bajaste, te va a quedar colgando la piel, ¿no? Ahorita no hablen de estrías porque se ofenden. Pues eso es lo que pasaría, o sea, si tú a un elemento, que es lo que estábamos platicando, si tú subes 30 kilos y luego los bajas, la piel pues no estira los 30 kilos, ¿no? De tal manera que lo estás sometiendo a un esfuerzo muy grande tu piel y termina por fallar o por ya no tener la tensión debida. Entonces eso pasa con el concreto. Imagínate que te expande el concreto y luego vuelve a una temperatura normal y vuelve a contraerse. Se generan esfuerzos dentro del concreto. Por lo tanto, al generarse esos esfuerzos, si no hay acero, el concreto se agrieta, que es el problema que tenemos. Si no tengo refuerzo del otro sentido porque no lleva por refuerzo de flexión, pues lo que va a pasar a mí es que el acero pues se va a agrietar. Para evitar eso, nosotros tenemos que colocar un refuerzo que se llama refuerzo por temperatura. Refuerzo por temperatura en una dirección. Entonces, cualquier estructura, sea en una o en dos sentidos, siempre debe de llevar acero en ambas secciones, en la búsqueda de tomar los esfuerzos generados por los cambios de volumen dentro del concreto, que a veces puede ser una malla o a veces puede ser algo más simple. Y esta cantidad de refuerzo por temperatura es mucho más pequeña que el refuerzo longitudinal. Por eso es que no es como que le ponga la misma cantidad de acero del refuerzo longitudinal que de temperatura. Siempre va a ser un mayor el de longitudinal que el que le pongamos por temperatura. ¿Estamos claros? Sí. ¿Todo bien entonces? ¿Todo es felicidad?
Y eso siempre se aplica en que, o sea, el refuerzo por temperatura, o solamente es en este caso de las cosas en una dirección. Que si siempre se utiliza, sí se debe utilizar. Sí, Porque el concreto siempre va a estar expuesto a condiciones que le cambien que le cambien su temperatura. O sea, es como nosotros cuando tomamos calor, nos empezamos a expandir. Igual cuando hace frío, nos contraemos. Cualquier material le pasa esa situación. Entonces, todo el concreto, por muy débil que sea o por muy poca aplicación que le demos, va a tener esa bronca. Por ejemplo, si tú ves las banquetas, le ponen una malla, ¿no? ¿Te has visto las banquetas cuando las construyen o no las han visto? no. Sí, la malla electrosoldada de 6x6. Ajá, pues la malla es para los refuerzos por temperatura, porque pues técnicamente no va a haber flexión porque la losa o lo que le estamos poniendo para la banqueta, pues está apoyada en el suelo, de tal manera que no hay un claro en donde se pueda flexionar. Sin embargo, le colocamos un refuerzo de malla para tomar esos cambios volumétricos que no sean, a veces el refuerzo no es tan grande, o sea, no necesitas mucho, pero sí necesitas colocarle refuerzo. Entonces, en cualquier estructura que tú hagas, llámese firmes, llámese losas, llámese cualquier cosa, pues le tengo que poner ese acero. A no ser que sea muy pequeño el elemento, ya una viga, a lo mejor pues no puedo ponerle refuerzo por temperatura a una viga, pero todo elemento que sea suficientemente largo, pues necesitará colocársele algún refuerzo por temperatura. ¿Sí? Sí, esto es como el sistema de losa aligerada, billete y bovedilla, ¿no? Cuando se le aplica arriba la malla electrosoldada. Tienen la Ajá, misma función. sí, porque el refuerzo está en la dirección de la flexión, pero del otro lado no tenemos nada de acero. Entonces, para que no se agriete el concreto, le ponen la malla. Eso es lo que buscamos que haga este elemento. Perfectamente así. Entonces, vamos a ver, eso es losa en una dirección. Pero vamos a preguntarnos, ¿y la losa en dos direcciones? ¿Qué va a pasar? ¿Necesita cero por temperatura la losa en dos direcciones o no? Sí, ¿Sí? ¿Qué piensan los demás? Losa en dos ¿Qué direcciones, preguntó, Inge? que sea una losa en dos direcciones requiere acero por temperatura, por refuerzo por temperatura. Yo digo que sí. Yo digo que no, por una razón muy sencilla, porque una losa en dos direcciones debe de llevar acero, debe de colocarse acero en ambos sentidos, a flexión. Entonces, este tipo de estructuras, por su forma de trabajo, si fuera una losa en dos direcciones, vamos a imaginar que esta fuera una losa en dos direcciones, pues yo tengo que reforzar a flexión ambos elementos. Como ya tiene acero en ambas zonas, ya no me preocupa que el elemento se contraiga o se expanda, porque doy por sentado que el acero que tiene ahí en presencia es suficiente para poder resistir los esfuerzos de contracción y temperatura. Entonces, estos elementos no me preocupan porque ya tienen acero que está trabajando dentro del sistema.
En el losa de una dirección sí me preocupaba, porque si yo no le pongo el acero por temperatura, del otro lado no iba a quedarle nada de refuerzo. Entonces, sí iba a tener un problema grande. ¿Se entiende? Sí. Una pregunta, Inge. Dime. En la de una dirección, cuando se le ponen refuerzos por temperatura, ¿el número de varilla es el mismo que se utiliza para una dirección o puede ser menor el... Mira, para que te des una idea, el RO mínimo que podemos utilizar a flexión es .0033. ¿Verdad, Ajá. Marcela? Sí. Ese es lo mínimo que le podemos poner. El de temperatura anda en .0020. O sea, es menor que el mínimo de flexión. Ah, ok. Y obviamente, pues de flexión podemos ir subiendo, ¿verdad? Pero el mínimo es .0033 y aquí lo que le vas a poner es .020. Entonces sí es bastante menor. ¿.020 o .0020? .0020, 2020. Ya está, gracias. Entonces sí es bastante diferente. Y entonces sería la losa en dos direcciones, en donde tendríamos nosotros refuerzo longitudinal, en dos sentidos. Y Sí, yo tengo una pregunta. dime, Cuando mencionaba que se podría contraer o expander, se refería al concreto, ¿verdad? ajá, sí, ¿por qué duda tendrías de eso? Ah, no, nada más tenía esa duda. No. Es que el concreto es un material que es frágil, si tú recuerdas. Es un material que si se expande, se generan esfuerzos internos dentro del material que generan agrietamientos. O sea, si tú no le pones acero de contracción, se van a generar pequeñas grietas que van a ir dañando un poco la resistencia del material. Por eso es necesario el acero de contracción y temperatura, porque me va a permitir tomar esos esfuerzos, que el concreto no es capaz de tomarlo. Por eso es que necesitamos siempre tener acero en ambos sentidos, aunque, como lo expliqué ahorita, si es una losa en una dirección, la cantidad de acero que le pongo en el otro sentido es bastante menor. De ahí que no me genere importancia, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, chicos, a ver, aquí vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vimos nosotros losa en una dirección, en dos direcciones. Les voy a pasar ahí en el libro de, de McCormack viene la teoría que quiero que lean, que es esto que estamos platicando en una dirección, en dos direcciones y las condiciones de apoyo. Entonces, para la siguiente clase lo van a leer. Ahorita les digo qué capítulo es para que lo lean y vamos platicando en ello. Si no hay nada más, pues nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, bye bye. Bye. Gracias, Inge. Nos vemos. ¿Vas a preguntar algo, Andrea?